Y empecé a observar, dije, ¿qué hace mi papá que no hago yo? Y observé que mi papá llegaba y a uno le hablaba de béisbol, al otro le hablaba de box, al otro le rayaba la madre. Entonces dices, cada quien tiene un estilo aquí, hay que conocer a todos, ¿no? Dijo, ¿cuánto es? No, pues 10,000 pesos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirando Ganadores. Yo soy Luis Porras y cada semana tenemos una nueva entrevista, la cual nos cuenta historias de ganadores tal y como lo puedes ser tú. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Humberto Ortega, dueño y fundador del restaurante Bar San Luis, el cual es un ícono de la comida tailandesa en la ciudad. Humberto nos cuenta cómo fue su época desde cantinero, después empleado en una empresa internacional, hasta que Dios le pone en su camino la comida tailandesa, transformando así la cantina del San Luis al gran restaurante bar que es ahorita el San Luis. Solo antes de comenzar, ayúdanos inscribiéndote al canal y dejándonos tus comentarios respecto a la entrevista, la cual esperemos y disfrutes mucho. Muchas gracias. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como ya saben, ya escucharon, nos acompaña el día de hoy Humberto del Bar San Luis, el mejor restaurante de comida tailandesa en la ciudad. Humberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Pues bienvenido, muchas gracias por venir. Oh, gracias a ti por invitarme. Tú suéltate como si fuera una plática de una carne asada. Faltan las chéves. Oye, platícanos tu infancia, de dónde eres, en qué colonia naciste, a qué escuela fuiste. Okay. Porque a lo mejor muchos ven el Bar San Luis ahorita que es muy conocido en la ciudad, es el mejor restaurante de comida tailandesa en la ciudad. Que muchos han querido abrir, ¿eh? Yo he visto varios que han abierto y la verdad no les ha ido tan bien como el tuyo. No sé qué hagas ahí, pero no te creas, si se vende es pura calidad. Como mucha gente te ve en ese restaurante, vuelvo a eso y piensa que pues, ahí estaba, ¿no? O sea, que el chiste es que nos platiques cómo empezaste, pero platícanos de tu infancia, dónde naciste y cómo fue tu infancia, cuántos hermanos, qué escuela. Pues mira, yo nací en Ranchería Juárez. De ahí es mi papá, mi mamá, de ahí son. Yo soy el mayor de 8 hermanos. Fuimos 4 hombres y 4 mujeres. Uno de mis hermanos, el que se lleva a mí, falleció casi de recién nacido. Es una familia pues, muy clásica, muy tradicional. Tan tradicional que todos mis hermanos y mis hermanas nos llamamos con la letra H. Mi papá y mi mamá así lo planearon y así salió. Planearon tener 4 hombres y 4 mujeres y también lo hicieron. A pesar de que los primeros 2 fuimos hombres y luego 4 mujeres y todavía se aferraron y completaron los otros 2 hombres. ¿Pero todos con la letra H? Todos tienen nombre con la letra H, su nombre inicia con la letra H. Excepto la tercera de mis hermanas, porque ella se iba a llamar Erlinda. Pero el día que unas semanas antes de bautizarla, de registrarla más bien, murió mi abuela, la mamá de mi papá, que se llamaba Manuelita. Entonces, pues ahí mi papá dijo, vamos a ponerle como mi mamá. Y a mi mamá ahí le compuso Manuela Armida, porque así se llama la madrina. Y pues fue la única, pero ella Erlinda y Erlinda desde niña. Pero los demás sí, con H todos. Luego, yo fui a la primaria en una escuela que está ahí a 2 cuadras de la casa de mis papás, en la John F. Kennedy, una escuela de gobierno. Donde en tiempos en los que la educación era otra cosa, eran otros tiempos muy suaves. Ahora ya es que tengo que gastar con los... Bueno, yo ya terminé con la escuela de mis hijos, pero yo veo ahora a mis hermanas o algo que, pues para buscar algo bueno o encontrar algo bueno tienen que andar pagando escuelas desde chavitos, ¿no? Y cuando yo nací, mi papá ya tenía un bar, que hasta la fecha lo tiene, ya tiene 61 años, acaba de cumplir, como dueño de su cantina y cantinero de su cantina. Mi papá tiene 84 años de edad, Ahí 82 años de edad tiene, ahí mismo en Ranchería Juárez. Es una cantina muy tradicional y muy conocida que se llama La Frontera. Ahí está sobre la carretera saliendo de Alicios. Y es una cantina de billares muy suave. Yo crecí en esa cantina. Yo aprendí a gatear en una mesa de billar. Y de esas cantinas en las que todos eran amigos, era una gran familia. Ya te puedo decir que para mi papá ya es un poco triste porque ya, pues todos sus amigos ya murieron casi la mayoría. Ya quedan muy pocos de su camada. Pero yo crecí ahí en un lugar donde hasta la fecha sigue siendo una cantina de puros hombres. O sea, no entran mujeres a esa cantina. Entonces, yo estoy seguro que las esposas de los que van están muy a gusto de que su marido sea cliente de ahí porque saben que no hay mujeres.
Es muy tradicional, ¿no? Así estaba antes la Antigua Paz que... Sí, también la Antigua Paz, pues muchos años así estuvo. El San Luis también fue una cantina de puros hombres. Y ahí yo empecé desde los 14 años en esa cantina, ayudando a mi papá a hacer la limpieza. En las vacaciones me iba a hacer la limpieza, luego ya crecí y como a los 16 años me empezó a encargar. ¿Te quedas un ratito? Ahí vengo y me quedaba yo en el bar ahí. Luego ya mi papá en esos tiempos de que yo te hablo, él nomás trabajaba sábados y domingos y los demás días tenía empleados. Entonces los demás días él iba, se tomaba unos tragos con sus amigos, le llamamos que eso es regentear el bar, porque te haces el, ¿cómo te diré? El ícono del lugar y la gente llega y te ve, entonces se siente a gusto porque ahí está el dueño. Y ya cuando tenía como 16 años, te digo, me empezó a dejar, me dejaba los domingos, me iba yo a hacer la limpieza y luego me decía, ahí cuando hagas la limpieza abres. Oye, o le decía, papá, ya hay 3 señores allá afuera esperando, ábreles ahí que vayan, veles sirviendo una. Y así, entonces él abría desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Y se fue extendiendo, de repente llegaba a la 1 y luego ya llegaba a las 2 y luego ya un día me dijo, cuando ya pusieron teléfono, que no había teléfonos en ese tiempo, ya que pusieron teléfono me hablaba, ¿quién está? Pues está él. Me decía, ¿te quedas? Órale. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 17 años, 16 años. A veces tenía compromiso de llevar a la novia al cine. Y pues no, pues ni cómo avisarle a la novia, no, pues no iba, me quedaba, ¿no? Ahí me gustaba mucho. Fíjate, aprendí un día, cuando ya mi papá me decía, ¿te quedas? Y yo aceptaba, los clientes empezaban a impacientarse y luego me decían, ¿y tu papá? Pues siempre le decía, ahí viene o algo. Pero ya supongo que tu papá era el que cotorreaba con ellos. Sí, entonces un día me empezó a pasar que me habla mi papá y me dice, ¿te quedas? Sí, yo me quedo, ok. Entonces la clientela veía que no llegaba mi papá y me dice, ¿qué onda? Y yo le cometí el error de decirles, no, pues no va a venir, yo me voy a quedar. Ah, no va a venir, no, ¿cuánto te debo? Y se iban y me quedaba yo solo. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y empecé a observar, dije, ¿qué hace mi papá que no hago yo? Y observé que mi papá llegaba y a uno le hablaba de béisbol, al otro le hablaba de box, al otro le rayaba la madre. Entonces dices, cada quien tiene un estilo aquí, hay que conocer a todos, ¿no? Entonces fui aprendiendo de eso y entonces me fui llevando. Yo siempre, mis amigos hasta la fecha son gente mayor que yo, generalmente, pero todos los amigos de mi papá eran mis amigos, porque yo sabía que si quería que estuvieran en el bar cuando yo estaba y hubiera buenas ventas cuando yo estaba, pues yo tenía que atender a esos amigos de mi papá. Entonces aprendí a platicar de box, de base, aprendí a llevarme con algunos, o sea, muy, muy suave y ya la gente se fue quedando ya conmigo. Y ahí te digo, realmente yo fui criado para ser cantinero. Te digo porque yo en la secundaria, en la primaria, secundaria y todavía los primeros 2 semestres de bachillerato, yo era muy dedicado a la escuela, puros 10, o 8 lo menos que tenía. Así que yo a veces tenía tareas en las que no dormía, terminaba mi tarea, me daba un baño y me iba a la escuela. Y algunas ocasiones llegaba mi papá en la noche y me veía haciendo tarea. Entonces, ok, ¿te haces tarea? Sí. Y si iba a cenar, mi papá siempre me enseñó, dijo, nunca te acuestes sin cenar. Ahorita ya por la edad, hasta mi papá dijo, ya no ceno tan pesado como antes, ¿no? Pero me acuerdo que él se iba y cenaba y yo seguía haciendo tarea. Y cuando terminaba de cenar, pasaba por mi recámara y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde terminas? No, a lo mejor de aquí termino y me voy, me baño y me voy. Y luego, una vez me dio una palmada en la espalda y me dijo, no te presiones tanto, dijo, para eso están las cantinas. Entonces yo crecí con esa idea y luego él me decía, tú nomás cuélgame un título ahí en la pared y agarras una cantina. Y sí, de hecho cuando yo me gradué del tecnológico y le puse el título, ni siquiera lo he sacado, pero ya con haber terminado mi carrera, él me regaló el San Luis. De hecho me regaló su cantina de él, La Frontera se llama, pero yo no la quise. No, le dije, yo quiero el San Luis. Entonces, ya, me acordamos eso y yo en ese tiempo le administraba a mi papá 2 caminos urbanos. Te adelantaste mucho antes o sea, estuviste trabajando, saliste, pero tuviste una época de empleado, ¿no? Bueno, no, todavía eso me falta mucho porque y empleado fui cuando estaba casado ya. Yo de soltero siempre fui empleado de mi papá. Mira, en esos tiempos había muchas actividades en la familia. Estaba La Frontera. Mi papá producía en el rancho en verano, producía mucho chilaca, mucho tomate, mucha calabacita, chile jalapeño, chile serrano, chile güerito.
tomate, cacahuate. Entonces, en esos tiempos, mi papá producía chilaca y 3 veces por semana, más o menos cuando empezaba la cosecha, 3 veces por semana llenaba un camión de 4,5 toneladas. Entonces lo llevaba a la casa, yo agarraba el camión y me estacionaba en la Progreso y Segunda, Progreso y Cuarta, por ahí, que ahí era la central de abastos en aquellos tiempos. Entonces mi trabajo era venderlo. Mi papá lo producía y yo lo vendía. Allá, o sea, Lo que era conocido como el mercado del hoyo, ¿no? No, el mercado del hoyo todavía existe. Ese está arriba del Anillo Cerves, ¿sí? Ahí donde está la menudería Las Campanas. Ese es el hoyo, ¿sí? El que yo te hablo está entre el Anillo Cerves y todas las bodegas que hay entre Niño Cerves y Progreso. Ahí era la central de abastos de antes de que construyeran la que existe hoy, ¿no? Entonces te estacionabas en la calle y todos los dueños de fruterías de Delicias, de Cuauhtémoc, de Camargo venían a comprar en la madrugada. Entonces todas las 3, 4 de la mañana ya andabas vendiendo. Y tenía yo mis clientes, la mayoría de mis clientes eran de Cuauhtémoc, clientes muy buenos en los que llegaban y te decían, ¿cuánto traes? Pues como 4 toneladas y 300, ciérrale, yo te las compro. Entonces, en ese tiempo yo estudiaba en el TEC ya, en el Cebetis, todavía no terminaba el Cebetis. Entonces yo salía de ahí y me iba a la escuela. Y luego, por ejemplo, teníamos una bodeguita ahí en la casa donde había 500 cajas de tomate y había que limpiarlas en la tarde, porque el tomate se corta verde. Se va madurando y tienes que ir sacando el maduro para irlo vendiendo. Entonces todo eso eran actividades. Después mi papá dejó un poquito el rancho y compró unos camiones urbanos. Yo los administraba, los camiones urbanos. Fui chofer de camiones urbanos. Y luego teníamos ruta de maquiladoras, como ahora. Y llegó un momento en que mi papá me decía, oye, ¿cómo te va? No, pues bien. Me dice, ¿le seguimos con los camiones urbanos o cómo la ves? Híjole, dije, la verdad no, pues no es nuestro negocio. Fue una época muy difícil porque en aquellos tiempos no podías comprar un camión urbano nuevo como ahora. O sea, no había apoyos del gobierno, no había créditos, no había nada. Entonces los camiones urbanos que teníamos los traíamos de Estados Unidos, cuando se importaban esos camiones escolares. Entonces era un negocio que no conocíamos y que era muy difícil. Entonces terminamos por dejarlo. Fue cuando dejamos eso y yo empecé en el San Luis. De hecho, mi papá tenía en el San Luis trabajando un hermano, porque el San Luis mi papá lo compró en 1978. En el 78, cuando mi papá compró el San Luis, yo tenía 14 años de edad. El San Luis no estaba ubicado donde está ahorita. Cuando mi papá lo compró, estaba en la calle 19 y Coronado, más o menos a la altura de la Sagrada Familia, la iglesia, hacia unas calles enseguida de la 11. Cuando lo compró ahí mi papá, esa cantina era muy grande, tenía 3 mesas de billar, una barra muy grande, y era un bar de puros hombres, y era un bar de barrio, porque estaba rodeado de la colonia ahí. En alguna ocasión, por un problema que hubo ahí con los vecinos, Gobernación le pidió a mi papá que lo cerrara y lo moviera a otro lugar. Entonces lo movió a donde está ahorita el San Luis. Cuando lo movió ahí, mi papá rentó solo el puro pedacito de la esquina. Era un lugar donde cabían 40 personas sentadas nada más, 36 personas sentadas y en la barra. Entonces, pero construyó un bar muy bonito, muy elegante, porque tenía alfombra. No había ningún bar en la ciudad que tuviera alfombra. Solo la Calesa tenía alfombra. Entonces, eso sirvió mucho y luego, obviamente por estar muy cerca del Palacio de Gobierno, pues nuestra clientela cambió mucho. La clientela eran los empleados bancarios. Tú vas ahora a un banco y hay 3 empleados. Antes un banco tenía 20, 30 empleados, ¿no? Entonces, cuando mi papá compró el San Luis, lo compró para que sus hermanos trabajaran. Entonces, realmente te puedo decir que mi papá no ha ganado un 5 del San Luis, porque se lo prestó al hermano y el hermano vivía de él. Cuando ya lo cambia para acá, se lo presta a otro hermano, porque el hermano que lo había agarrado primero se fue a Estados Unidos, entonces se lo prestó al menor de sus hermanos. Y así se lo tuvo prestado desde el 80, que lo pusimos ahí que se puso ahí en el lugar que está ahora, hasta el 88 que me lo entregaron a mí. Mi papá, cuando me entregan el San Luis a mí, mi papá le regala un camión con todo y concesión a mi tío, al que quitó el San Luis. Entonces, yo empecé en el San Luis de cero prácticamente. Te das de cuenta que ni siquiera clientes tenía el San Luis, porque cuando yo agarré el San Luis, los clientes se fueron. Yo creo que después me puse a pensar y dije, yo creo que se imaginaron que yo los iba a correr o no sé, ¿no? Algunos buenos clientes con el tiempo fueron volviendo. Fueron como asomándose, acá no muerde este cuate, ¿no? Y ya. Entonces,
Yo la verdad, de cantina tengo muy buena escuela de mi papá. Siempre he sabido lo que una persona que va a una cantina busca en una cantina y siempre he tratado de tenerlo. Entonces tú lo agarraste en el 88. Sí, como una cantinita de puros hombres, chiquita. Con cacahuates. Cacahuates, papitas y eso. Mi papá es una persona muy... mi papá no estudió una carrera, sin embargo es un cuate muy inteligente para los negocios que de él aprendí las cuestiones básicas de administración. Me ha pasado ahora que he ido a clases de finanzas o cosas así, empecé a estudiar una maestría de hecho. Digo, no cambio todo esto por una clase que me dio mi papá un día en la noche. Porque cuando yo estaba de cantinero en la frontera, te voy a platicar esa anécdota porque es básica para mí en mi vida de los negocios, fue que en la noche ya se empezaron a ir los clientes, ya cuando no había clientes me dice mi papá, ya limpiaste todo bien. Mi papá siempre cuando cierra su negocio queda perfecto para abrir en la mañana y empezar a atender. Mi papá su negocio no es de que en la mañana abres y haces limpieza, no. En la noche quedó todo limpio, perfecto para mañana trabajar. Entonces, ese día, ya que se habían ido los clientes, mi papá me dice, vámonos, ¿ya dejaste todo listo? Sí, ya está todo listo. Entonces él me dijo, llévate el dinero. Entonces agarro yo el dinero, lo amarro con una liga. Mi papá siempre me enseñó que los billetes tienen que estar formaditos, los de 500 con los de 500, los de 100 con los de 100, para el mismo lado, bien acomodados y todo. Los amarré con una liga y me los eché en la bolsa. Eso lo dicen en el libro del ¿qué? De Happy Money, algo así, uno que escribió en japonés. Eso habla de eso, que lo de traer así. Sí, bueno, pues tal bien acomodaditos, todo me los eché en la bolsa. Después me di cuenta que mi papá preparó todo, o sea, para enseñarme lo que me iba a enseñar ese día. Y mi papá los mejores consejos me los ha dado cuando está borracho. Bueno, no borracho, me refiero cuando se tomó unos tragos, ¿sí? Porque mi papá es muy serio cuando no ha tomado, es hosco, no es muy comunicativo, pero se toma unas cervezas y te puede dar el mejor consejo del mundo, ¿no? Y ese día, ya cuando me vio, me dice, ven, dice, tráete una hoja en blanco y una pluma. Y calculadora porque tú usas calculadora. ¿Ya? Ponlos aquí. Me dijo, sácate el dinero. Saqué el dinero. Y lo dijo, ponlo aquí. Me dijo, ¿cuánto es? No, pues 10,000 pesos. Y puso aquí 10,000 pesos. Y luego me dice, ¿cuántas cajas de cerveza vendiste? Pues que tantas. Dijo, mira, cada caja cuesta tanto. Y puso la cantidad en la otra columna. Y luego me dijo, agarra el dinero que cuestan las 10 cajas de aquí y ponlo acá. Y lo hice. En ese tiempo el bar de mi papá solo vendía cerveza, no vendía licor, pues solo cerveza. Entonces dice, a ver cuántas papitas vendiste, cuántos chicharrones, cuántos cacahuates, y de todo. Bueno, las 10 bolsitas de papitas cuestan tanto, hazlo para acá. Y así, préstame el recibo de la luz. Dijo, el recibo de la luz sí sabes que se paga cada 60 días. Okay. Divide esto entre 60. Para cuando yo le hacía así, me decía, papá, son 130 pesos, anótale. Mi papá es una calculadora, él no usa calculadora. Entonces juega conmigo diciéndome, a ver, hazle esto, porque sabe que en lo que yo pico 2 botones, él ya sabe que son tanto. El agua, todos los gastos que tenía el bar los prorrateó y los puso ahí. Y luego me dijo, yo en este bar gano 200 pesos diarios. Agarró uno de 200 y se lo echó en la bolsa. Dijo, ¿cuánto te doy a ti? No tenía el sueldo yo. Pues yo era el hijo de mi papá y pues, dice, papá, agarra uno de 50 para ti. Y así, ya cuando terminó de hacer todos los gastos, me dijo, papá, ahora sí cuenta cuánto te quedó aquí. ¿Verdad? Conté. Pues de los 10,000 quedaban 2,000 pesos, por decirte una cantidad. Él lo que quería era que yo contrastara en mi mente la diferencia entre lo que llevaba, que muchos creen que el dinero con el que sacas de la caja y te lo echas a la bolsa y te vas, creen que es ganancia. Y ahí es donde empieza el quiebre en los negocios. Entonces mi papá me decía, ¿te acuerdas de fulano y de sutano? Sí. Sí sabes que ya no tienen cantina, ¿verdad? Sí, quebraron por eso. Porque ellos siempre en la noche agarraban el dinero, se lo echaban a la bolsa y al día siguiente empiezan 100 para acá, 200 para allá, 500 para allá y en la tarde van a la licorería y le dicen, fíame 3 cartones de cerveza para abrir hoy. Entonces, si haces eso, quiebras. Entonces, para mí esa fue una gran enseñanza. Te dio unas clases de finanzas. De finanzas tremendas, sin un pizarrón, sin nada.
sin calculadora me dio una clase tremenda de finanzas, ¿no? Entonces, cuando yo agarro el San Luis, y me acuerdo que yo cerré, la primera semana estuvo cerrado, y la primera semana yo solo me dediqué a desarmar, a quitar cosas, ver lo que había bajo los muebles. No remodelé, simplemente levanté todo, limpié, desinfecté, y luego ya al siguiente lunes ya abrí. Yo crecí viendo a mi papá leyendo. Mi papá siempre en aquellos tiempos te leía un periódico que se llamaba El Norte, que había en ese tiempo. Leía novedades, leía El Heraldo de Chihuahua, El Heraldo de la Ciudad de México, El Esto, y aparte llevaba unas revistas que yo veía que las leía, pero después me di cuenta que la intención era llevarlas para que yo las leyera. Las dejaba por ahí tiradas. Eran, eran unas historietas de uno que se llamaba La Zorra y el Cuervo, Archie. Después me platicó, dijo, tiene mensaje cada tontería que dice Archie, tienes que fijarte en eso. Y La Zorra y el Cuervo es una lucha de poder entre dos animalitos. O sea, tenía algo muy padre. Mi papá siempre leía también mensualmente el libro de selecciones del Reader's Dice. Es una revista muy buena que pues ya no es como antes, pero bueno, crecí leyendo todo eso. Entonces cuando yo empecé en San Luis, yo hacía lo mismo. Compraba los periódicos, me los llevaba al bar. Yo para ese momento ya sabía que mi papá leía los periódicos con la intención de tener material para platicar de deporte con el que era deportes, de política con el que era político y todo eso, ¿no? Entonces, un día llega mi papá, cuando yo tenía primeros 2 días que había abierto, llega al bar y no tenía ningún cliente. Entonces yo estaba sentado, metí un banco adentro de la barra y tenía la tele prendida. Entonces yo estaba sentado y tenía incluso los pies arriba de uno de los refrigeradores. Hieleras, porque eran cajas donde metías hielo. Estaba ahí y leyendo un periódico. Entonces, oigo que se abre la puerta y bajé el periódico y vi que era mi papá. Entonces, bajé el periódico, entró y yo, voy a pasar al baño. Entró al baño. En aquel tiempo el Bar San Luis, el baño pues bueno, el baño era 2 puertitas esas de las películas del oeste. Caminabas 2 pasos y ya estabas en 2 mijitorios que había. Y acá de este otro lado tenía una puerta que si querías ir al del 2, pues tenías que pedir la llave en la barra, ¿no? Entonces entra mi papá, entró al baño, y luego salió, y luego ya me dice, ¿qué estás haciendo? No, nada. ¿No estás leyendo? Sí, estoy leyendo aquí el periódico. Yo pensé que me iba a decir, te felicito, vas bien, yo hacía eso. Me regañó. Me dijo, ¿alguna vez me viste leyendo el periódico a mí en el bar? Yo lo leía en mi casa. ¿Sí? Aquí vienes a trabajar, no a leer nada. Órale. Esa es tarea que tienes que haber hecho en tu casa. Entonces, en tu casa prepárate para venir a atender a los clientes. Y yo en defensa dije, pero es que no tengo clientes, no hay nadie. Entró y le hizo así clásico, hacia arriba una repisa. Dijo, mira, por aquí no has limpiado. Entonces, yo en ese tiempo era soltero y a veces me iba con mis amigos de parranda. Me dice mi papá, ¿qué cuando te vas con tus amigos al Paso, qué hacen? ¿A dónde van? No, pues vamos al rodeo o a algún concierto. No se meten a las cantinas. No, te voy a recomendar. Cuando vayas al Paso, no me acuerdo ahorita el nombre de la cantina, pero ve a esta cantina, está en tal calle. Ve temprano, en la mañana, y observa al cantinero que hace. Ve a aprender. Y sí, un día fui. Y me senté, me atendió el mesero, el cantinero, pero no dejó de hacer algo. Se puso a limpiar, se puso a acomodar, se puso acá. Entonces, después aprendí de otro amigo que hay un dicho ahí que acomoda bien eso, que dice, cuando los indios no están en guerra, están haciendo flechas. Entonces, otra enseñanza que me dio mi papá, otra de las veces que fue, vio que yo tenía papitas, cacahuates, carne seca, y me dice mi papá, ¿a quién le compras esas botanas? Pues que a fulano de tal, un cuate que le distribuía a todos los del centro de la ciudad. Dice mi papá, mira, ahorita que estás soltero y que estás por empezar, no te debes de dar esos lujos. Porque ve a la central de abastos, compra 5 kilos de cacahuate, 3 de papas, 3 de chicharrones, y tú empaquétalas. Él empaquetaba, hasta la fecha, empaqueta muchas de sus botanas.
Digo muchas porque ahora tiene también sabritas o cosas ahí para los chavos de ahora, pero él sigue empaquetando los cacahuates, no, porque tenemos un proveedor de hace 30 años muy bueno, pero las papas, los chicharrones, mi papá los empaqueta. Entonces, la carne seca, tenemos casi 40 años secando nuestra propia carne seca, ¿no? Pero la explicación que me dio mi papá, cuando me dijo que yo debería empaquetar mis botanas, me dijo, empaqueta tus botanas y con la ganancia semanal de las botanas le vas a pagar el sueldo al empleado, te va a salir gratis. Entonces, todos esos pequeños detalles a mí me han servido mucho, porque los he, aparte sabido mantenerlos, he sabido explotar, ¿sí me explico? O sea, o extrapolar a otras situaciones. Ahorita yo ya no empaqueto nada, la verdad, te digo, ya no tengo tiempo de esas cosas ahorita, digo. Entonces sería como estar cuidando los centavos y descuidando los pesos, ¿no? Lo que sí sigo haciendo es secando la carne, esa sí es una tradición que no podemos dejar. Carne seca. Sí, porque a veces que me han preguntado, ¿y por qué? Le digo, porque así tengo por lo pronto la seguridad de que la carne que yo estoy vendiendo a mis clientes es de res. Punto, para empezar, ¿no? Y pues, no, esa es una, ¿cómo te diré? Una tradición que dejar de hacerlo se me haría como traicionar a mi papá. No, pero ya no haces en los cacahuates y las papitas, pero procesas la comida, la seleccionas. Claro, eso, pero te decía, extrapolas todos esos conocimientos a todo lo que vas enfrentando en la vida, ¿no? Fíjate, yo empecé en el 88 en San Luis, luego en el 90 me casé, y luego, no sé, pues tú estás muy joven, pero debes de haber escuchado aquel error del 94, ¿sí? Que todo el mundo lo sentimos de una manera u otra, ¿verdad? Pues yo no era inversionista ni nada, pero la manera en la que yo sentí el error del 94 y que lo sentí en el 95, 96, era que yo mi plan en aquellos tiempos, ya casado, cantinas como el San Luis, había muchas en la ciudad, o sea, había mucha competencia, ¿sí? Era la cantina tradicional en la que tú ibas y a las 2 de la tarde te servían comida gratis, un platito de comida, los viernes carne asada. Entonces había una competencia entre nosotros, pues para llenar tu lugar, atraerlos por tu botana, ¿no? Yo cuando empecé, la botana me la hacía mi mamá. Cuando todavía estaba soltero, mi mamá me hizo la botana el 88, el 89, todavía el 90, antes de casarme. Todavía casado, pues me siguió ayudando para que mi esposa aprendiera a hacerla. Me acuerdo que una de las botanas, la clásica del lunes, era el caldo de oso, es un caldo de pescado. Mi mamá me enseñó a hacerlo, me dijo, mira, tienes que aprender a hacerlo, porque si no, un día falto algo, y entonces aprendí a hacer esa, en especial esa, y los frijoles charros, aprendí a hacerlo. Los demás, que asado de puerco y esas cosas, la verdad nunca me metía tanto. Pero entonces cuando recién agarraste el San Luis, tú abrías, tú cerrabas, tú cantinero. Yo abría, yo cerraba. Yo estaba en el San Luis desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque a esa hora se cerraba. ¿Y por qué tan temprano? Por las cuestiones políticas de cómo funcionaban los permisos en esos tiempos. El San Luis, a pesar de que vendía licor, no podía cerrar después de las 12 porque tenía permiso de cantina. No, pero ¿por qué llegaste a las 8 de la mañana? Pues porque era mi juguete. Es como cuando en Navidad te regalan una bicicleta y todos los días te levantas a correr con ella, ¿no? Para mí el San Luis era mi juguete. Entonces yo iba al San Luis y luego yo no tomaba casi. Entonces yo a las 8 ya estaba deseoso de ir a abrir. Y luego yo hacía la limpieza, no tenía empleados. A los pocos días, precisamente de haber abierto, una semana, un poco más, mi papá fui a su bar a algo. Y luego me dice, oye, ¿y con quién andas trabajando? No, le dije, yo solo. No, dijo, así solo no puedes. Mira, solo no puedes, ¿cómo le haces para ir al baño? ¿A quién le encargas mientras? Tienes que tener a alguien. Entonces, yo tenía mucha habilidad y yo hubo un tiempo que yo era el cantinero y yo salía afuera a atender a las mesas y esto y andaba movido. Para mí, era una diversión para mí eso. Entonces, esa vez estaba un cliente ahí en la barra, cliente de mi papá, ya jubilado. Y mi papá me dijo, mira, llévate a Chon y algo te va a ayudar, el perdido que te cuide mientras vas a la tienda o algo. Y me llevé a ese señor Chon que trabajó varios años conmigo. Él aprendió ahí, nunca había trabajado en eso, le enseñé a ser cantinero y todo. Y fue como, por ejemplo, para él, fue como una segunda carrera en su vida, porque había sido minero y ya se había jubilado. Entonces, te digo, yo empecé así y fui viendo cómo la cantina fue creciendo. Y lo que platicaba ahorita del caso ¿cómo se dice? Del caso del error del 94, cuando me pegaba en el sentido de que
vendíamos mucho, en la noche salías con mucho dinero en la bolsa y al día siguiente en volver a comprar las cosas que necesitabas, las cajas de cerveza que vendiste, las botellas de licor, se te acababa el dinero. Entonces mi plan de comprar otra cantina, porque ese era mi plan en aquel tiempo, abrir otras o comprar otras, se iba yendo para abajo porque decía, pues nunca voy a poder juntar dinero para comprar una, ¿no? Entonces, yo habiendo sido graduado de ingeniería, te decía el TEC, pues muchos de mis amigos, la mayoría trabajaban en maquiladoras. Y un día me topé a uno de ellos y platicamos del tema y me dijo, me vio que, pues yo le platiqué que me estaba pasando eso, que no, pues vendías mucho pero se gastaba mucho y Que todo andabas eso. batallando. Sí, entonces me convenció, me dice, vete a Juárez, güey. Él era en ese tiempo gerente de mantenimiento de Toshiba, ahí en Juárez. Me dice, vete a la maquila. Eso me lo dijo como un septiembre, octubre del 95 y en febrero del 96 me animé. Y luego, no, ¿Y qué hiciste con el bar? duré mucho en animarme porque se me hacía una traición dejar el bar para lo que me habían criado y luego irme a la de ingeniero, ¿no? Y entonces mi miedo era, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo se lo digo y cómo se lo digo? Entonces un día mi papá es el clásico de cuando le quieres decir algo difícil, hay que decírselo cuando ya se va a ir. O sea, si lo agarras ahí sentado en un sillón, te va a ir muy mal. Entonces ya cuando ya se despedía, que ya se iba y que iba a sacar el carro, ahí, oye papá, me deja ir acá, me deja ir allá, y esa vez le digo, oye papá, fíjese que pues están difíciles las cosas, digo, y me están invitando a ir a trabajar a la maquiladora en Juárez, ¿cómo la ve? Y me dijo, se le iluminó la cara, así sonrió, me dijo, qué bueno, vete. Cuando me dijo, ¿de veras? Sí, vete. Ahí en la tarde platicamos. Ya me fui. Hasta el día siguiente me agarró y me dijo, a ver, ¿cómo está eso que...? No, le dije, es que mi amigo, él conocía a mi amigo Raúl Loera, me está invitando y todo eso. Y me dice, papá, no, pues está bien. Y le me dice, oye, ¿qué vas a hacer con el bar? Y mi respuesta fue, lo voy a vender. Y dije, papá, no. A ver, ¿vas a ir a trabajar a una maquiladora? Sí. ¿Te van a pagar sueldo en la maquiladora? Sí. Aprende a vivir de eso. ¿Para qué vas a vender la cantina? Dijo, mira, te voy a decir lo que va a pasar si vendes la cantina. Vas a vender la cantina, te van a dar una suma considerable, pero te la vas a gastar en nada, en pitos y flautas, y ya no vas a tener negocio. Si te va mal en la maquiladora, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir de empleado mío a la frontera. Entonces, yo te recomiendo que no la vendas, réntala. Yo aquí te guardo la renta en el banco y acostúmbrate a vivir con el dinero que te den, para que si se te hace poco, preguntes en la maquila o veas cómo le hago para ganar más, porque yo necesito ganar más, ¿no? Entonces eso te va a hacer que subas escalafón en la maquiladora, ¿no? Y que te administres personalmente con los gastos también. Sí, entonces, total, renté el bar, me fui a Juárez, yo tengo un tío que vive en El Paso desde entonces, y yo me fui al Paso, ahí vivía con mi tío, y me iba a Juárez en las mañanas a buscar trabajo. Total, encontré trabajo, casualmente no encontré trabajo en maquiladora. Ese amigo que me había invitado cuando yo fui, yo ya fui en abril a Juárez, me dice, Humberto, ahorita no se está contratando en la maquila. Entonces, como a mí yo cuando renté el bar, me dieron 3 meses de renta más un mes de depósito, pues yo tenía lana. Entonces le dije, no te apures, le dije, voy a hacer unas compras en El Paso y me regreso. Entonces me dice, no te vas a ir a ningún lado. Le habló a su secretaria, le dictó mi currículum. Él lo inventó y luego le dijo, hágale 10 copias y luego hágalo en inglés y en español y le ponen sobres bonitos y todo. Tráigame el directorio de maquilas. Y me armó, me dijo, vamos a hacer esto. Estos días vas a vivir en mi casa. En la mañana vamos a venir, me dejas aquí, desayunamos, me dejas en la maquila y te vas a entregar solicitudes, currículum. Dijo, y no se lo vas a entregar al de la puerta, ni al guardia, ni al de la caseta, no. Vas a pedir, hablar con la persona de recursos humanos. Yo pensé que ya ibas a Juárez con trabajo. No, fui sin nada. O sea, realmente en el bar San Luis te estabas batallando. Sí, o sea, no me iba mal, pero no veía que mis sueños se fueran a hacer O sea, no a ese paso. ¿Cómo crecer? A ese paso que íbamos, digo, aquí O sea, vas a estar sobreviviendo. Sí, aquí voy a estar chiviando toda mi vida nomás, no va a pasar otra cosa. Y yo quería otras cosas.
Entonces, Que ahorita vamos a llegar a eso, o sea, sí pasó, pero tuviste que hacer un cambio sí, radical. sí, claro. O sea, qué es lo que nos hace falta muchas veces en los negocios para poder crecer, hacer tu cambio radical, que no lo vemos muchas veces porque ya estás ahí encajonado, Claro. ya tienes la ceguera de taller. Exacto. Y tú te tuviste que salir Ajá. y regresar para, ahorita nos cuentas eso. Sí, de hecho, cuando mi amigo hace el currículum, ya hace su secretaria todo, prepara todo, y luego le digo, a ver, Raúl, explícame una cosa. ¿Cómo le voy a llevar un currículum que dice que yo trabajé, me parece que le puso que yo había trabajado unos años en Data General? Dije, que yo trabajé en esa maquila que yo no conozco, yo ni siquiera... Me dijo, mira, esta maquila ya no existe. No hay a quien le hablen y le pregunten que sí es cierto que tú trabajaste ahí. ¿Sí? Y luego le dijo, ok, ya ese punto saldado. El otro, dice que yo tengo cursos de especialización en ISO 9000. Primera pregunta, le digo, No sé ni ¿qué es ISO 9000? El cuate abrió su cajón, sacó un pequeño librito así de 20 páginas. Dijo, toma. Éramos amigos desde la secundaria. Me decía, yo sé que tú leyendo este librito vas a ser especialista en ISO 9000. Léelo. Ok, otra pregunta. Dice que el curso en el que yo aprendí ISO 9000 lo tomé en Puerto Rico. Yo no conozco Puerto Rico. No. Me dice, ¿tú crees que el que te va a entrevistar ha ido a Puerto Rico? No, le digo, pues sí, pero no sé decir mentiras, güey. O sea, si me preguntan en qué hotel estabas, y el cuate agarra información, dice, agarra un papel y me dijo, mira, ¿estuviste hospedado en este hotel? El hotel está enfrente de la playa fulana de tal, y punto. Si alguien te pregunta, sí, estuve hospedado en tal hotel y no sabes nadar, ¿verdad? No, no sé nadar. Pisaste la arena de la playa de enfrente, que se llama así, y ya, güey. Ese tipo con la naturalidad que me dijo, todo dije, ok. Y te digo, amigos desde la secundaria, pues me dio mucha confianza y me fui. Y anduve entregando currículum. Me tocó que en uno de ellos, en AMSA precisamente, quien me recibió, la muchacha de la licenciada de Recursos Humanos, lo abrió y luego me dijo, ¿eres Pantera, cabrón? Digo, sí, yo también soy egresada del TEC. Siéntate, vamos a platicar, y trajo un cafecito, y ¿qué generación eres? Y platicamos un rato. Y luego me dice, a ver, Humberto, estás buscando trabajo mira, yo fui por un anuncio que salió, a este anuncio que estás atendiendo, dijo, es para ingenieros de calidad, ingenieros de producción, y te van a mandar a una sucursal que tiene la planta, dijo, allá en el desierto, güey. No, dijo, está muy feo, dijo, no apliques para eso. Mejor vente el sábado en la mañana, a las 9 de la mañana, el director general va a entrevistar a 3 personas para un puesto mejor. Yo te voy a incluir ahí. Esos puestos son por agencia, no se publican en ningún periódico ni nada. Y tú sin experiencia. Pero yo te voy a anotar. Le dije, entonces le dije, oye, no, espérame, te voy a decir la verdad. Es mentira lo que dice ahí. Y le dije la verdad, yo no sé nada. Bueno, ya se hizo 9000. La verdad está bien fácil eso, ya me lo aprendí todo. Dije, pero yo nunca he trabajado en Data General, no es cierto. O sea, yo ando buscando mi primer trabajo de maquila. Si egresaste del TEC, tú puedes. Ella me dijo eso. Vente el sábado. Pues ahí voy el sábado. Llego y sí, estaban ahí 3 cuates y ya nos atendieron. Y luego entró uno de ellos y salió. Y luego entró el otro, salió. Y luego entró el tercero y salió y se fue. Entonces ya nomás nos quedamos 2 y yo. Y luego entré yo y luego salí. Entró otro, salió y se sentó. Y luego entró otro, salió y se sentó. Entonces cada vez que entraba pues eran temas distintos. Y luego en español y luego en inglés. Yo no sabía que una parte de la entrevista iba a ser en inglés, güey. Y yo la verdad, pues mi inglés no es tan bueno como para una plática así, ¿no? Entonces, pues no, pues como pude la saqué adelante. Entonces ya salgo. O sea, ¿sí te entrevistaron en inglés? Sí, sí. Y allá tomó clases. Es que, bueno, de chavo sí tomé clases de inglés en la primaria. En las tardes iba a una clase de inglés. Entonces, mi papá siempre me inculcó, me decía, tienes que aprender inglés porque es muy necesario en la vida saber inglés. Entonces me mandó. Pero la verdad yo no me sentía así, como ahora veo yo a mis sobrinos que en sexto de primaria hablan como un americano. Y no, yo nunca llegué a eso, ¿no? Total que, salgo y luego entra uno de los otros 2 chavos, sale y se va. Y luego entra el otro, sale y se sienta y luego entro yo. Y ya me dice el cuate, el director. Dice, Humberto, ya relájate, ya terminaron la entrevista,
quiero decirte muy bien, te felicito. Tengo una duda, dijo, contéstame honestamente. ¿Sí sabes para qué estás aplicando? O sea, ¿sí sabes? ¿Y si sabía? No, no sabía. Me dice, ¿sí sabes que si te contrato, qué es lo que vas a hacer en la empresa? Le dije, la verdad, no. Entonces me dijo, mira, lo noté en la plática, dijo. Lo noté en la plática. Y más porque el tipo que está allá afuera dijo, pues lo pueden contratar y correrme a mí, dijo, es muy bueno. Dijo, su inglés es buenísimo. Dijo, mira, te platico. El puesto para el que estás aquí entrevistándote es un puesto que es la persona encargada de distribuir y hacer llegar todos nuestros productos a nuestros clientes. Y nuestros clientes, a veces, cuando hablas con ellos, porque en esos tiempos no había internet, del cuando yo te estoy hablando. La comunicación era por telex, Fax. por fax y por teléfono, ¿no? Entonces me decía, tú tendrías que hablar con un filipino en inglés, pero los filipinos no saben hablar inglés. Entonces, aquí no vas a hablar con americanos, vas a hablar con chinos, con coreanos, con filipinos, con mexicanos, que son nuestros clientes. Entonces, noté que no sabes de qué se trata, pero has seguido entrando y terminaste hasta el final, dijo, por tu disposición, porque se ve que pues traes ganas, todo, dijo, pero mira, le voy a dar el trabajo al cuate que está allá afuera, dijo, el que acaba de salir ahorita, él es muy bueno. Entonces, no, pues quiero felicitarte y todo y decirte que... O sea, nomás solo para decirte que... Sí, ¿no? Dijo, no te agüites. Dijo, síguele intentando. Dijo, ¿estás bien? Pues, haz de cuenta que yo sentí que había ganado la medalla de oro. Yo salí y dije, qué padre, o sea... Porque yo estaba con muchos nervios que en la primera me habían dicho, no, mijo, vete, ¿no? Total que salgo de ahí, voy por mi amigo para ir a comer, voy por él a la maquiladora. Vamos y comemos, regreso. Y cuando regreso, en el estacionamiento, me grita alguien, ¡flaco! Entonces, los que me dicen flaco a mí es porque son amigos de la infancia de mi papá. Entonces, cuando flaco volteé y es un señor que yo conozco, se llama Chuy Palomares, y me dice, ¿qué andas haciendo? Él vive en Juárez. Le digo, ando buscando trabajo aquí, y él le platiqué. Me dijo, mira, yo soy distribuidor de una marca americana. Y me da su tarjeta, me dice, andan buscando a una persona. Y luego me dice, ¿sabes electricidad? Y luego le digo yo, pues como para qué. Y luego me dice, no, ¿sabes o no sabes? No, le dije, espérame, si quieres una instalación eléctrica en la casa, un foco, algo, sí sé. Pero si me dice, súbete al poste y baja un transformador, pues no sé. Entonces, no, bueno, ok, háblame y nos ponemos de acuerdo. Total, le hablé, nos pusimos de acuerdo, me invitaron a una entrevista y me entrevistó una persona que era empleado en Estados Unidos de la empresa y vivía en El Paso. Entonces todos los días viajaba para trabajar en Juárez de las 8 a las 3 de la tarde. Y aparte tenían un técnico ahí en Juárez que buscaban una persona para correr a ese técnico y poner a otra persona, ¿no? Entonces fui yo a la postre, por eso me preguntaban que si sabía electricidad, ¿no? Entonces voy a la entrevista y la entrevista consistía en ir un día de trabajo con ellos. Que me dice el cuate, se trata de que vamos ahorita al trabajo, vas a observar qué se hace, yo voy a observar cómo lo haces y yo ya te recomendaré con las instancias que contratan, si sí o no. Y tú tienes la oportunidad de decir, no, ¿sabes qué? Pues no me gusta eso. Total que fuimos. Me fui en su camioneta, llegamos a una maquiladora, me dio una bata blanca, esas de médico, muy bonita, impecable. Me dijo, ponte esta bata. Él se puso otra bata y luego abrió la puerta y sacó una caja de herramienta. Y luego, ya, sígueme. Ya entramos a la maquila. Fuimos a una bodeguita donde había una máquina de lavaplatos, ahí arrumbada. Entonces el tipo puso un cartón en el suelo y se metió y anduvo viendo. Y yo me asomé. Y dije, van a necesitar desarmador. Y yo, cuando volteó a pedir el desarmador, yo ya lo tenía en la mano. Y dije, desarmador. Yo dije, no, llave de media. Llave de media. ¿Ya? Sí, me noté que el cuate se estaba haciendo loco, ¿no? Nomás me llevó a ver qué onda. Entonces, para ver tu actitud. Sí, ajá. A ver si me podía tirar barra o a ver qué hacía, ¿no? Total que ya, no, dijo, ya está, ya sé qué refacción necesito. Dijo, vámonos, salimos. Fue al único lugar que fuimos. Salimos de ahí, fuimos a desayunar. Luego ya salimos y luego fue a llevar una cotización a una maquila. Salió y luego me dijo, no, ya estuvo. Dijo, voy a llevarte donde está tu carro. Entonces, cuando íbamos, pues yo con mi colmillo de cantinero,
Dije, yo necesito caerle bien a este tipo para que me contraten. Y luego él era nacido, es mexicano, nacido aquí en México y se lo llevaron desde muy niño a Estados Unidos. Entonces le digo, Bernie se llama. Le digo, Bernie, ¿no te quieres echar una cerveza? Hace calor a estas horas. Y lo dice, volteó y me vio. Luego con la mirada dije, ya es mío Y luego me dice, ¿conoces aquí en Juárez? Dije, sí. Y yo pues conocí algunas cantinas de amigos de mi papá. Sí, bueno, nomás que es un lugar seguro. Sí, claro. Dale por aquí, dale por allá. Fuimos a una cantina que se llama, no sé si todavía existirá, se llamaba La Rueda. En la Vicente Guerrero y Costa Rica. Creo. Entramos y luego ya fui, me identifiqué con la dueña, una señora chaparrita, Rosy. Pregunté, oye, Rosy, ¿no? ¿Qué ahí está en la oficina? Ya entré y le digo, oiga, yo soy hijo del señor Ortega, ya. Ah, mi hijo, bienvenido. Le decía, pásenle. Ya, ahí nos dimos un buen rato, nos tomamos unos tragos y ya nos fuimos. Unos días después me vuelven a... Me dice, ahí te van a volver a hablar. Unos días después me ¿Tú hablan. seguías sin trabajar? ¿Mande? ¿Tú seguías sin trabajar? Sí, seguí sin trabajar, no me contrató ni nada. Y como a los 3, 4 días me habla el amigo de mi papá, Chuy, y me dice, oye, mañana viene un americano de Guadalajara, es el director regional, viene a entrevistarte para ofrecerte un trabajo. Ya nos entrevistamos ahí en el lobby del Holiday Inn, ahí enfrente de Lucerna. Ya una plática con él, un chavalo, digo, en ese tiempo yo tenía 36 años, él tenía 27, un cuate muy jovencito, pero de 1,90, como de 2 metros de altura el cuate. Luego ya llegó y de esos americanos que hablan español y dicen, yo querré que tú trabajar con nosotros. Ya me ofreció y yo, en la negociada, cuando yo vi que como que él decía, como que él esperaba que yo le dijera, no, pues es muy poquito o págame más, yo le dije, no, mira, espérame, yo lo que quiero es saber qué se siente ser ingeniero. O sea, si quieres, el primer mes lo trabajo gratis. Y luego me dijo, no me digas eso. Y luego, entonces fírmale aquí, fírmale acá. Y entré. Me acuerdo, mi primer sueldo fueron, creo que 3,500 pesos. ¿Pero qué hacía La empresa, esa es una empresa que se llama Ecolab. Esa es una empresa líder a nivel mundial en los químicos para limpiar cualquier cosa de un hotel. Sí, cuando teníamos el restaurante que teníamos el desayuno buffet, lo Sí. usábamos Ecolab, Ok. con la máquina para lavar trastes. Ándale, sí. Ellos son especialistas en eso, en lavanderías, en limpieza del agua de la alberca, en muchas cosas, en eliminación de plagas. Si te fijas, todas las compañías de plagas dicen control de plagas. Uh-huh. Ellos, es la única empresa en el ramo que dice eliminación de plagas. Lo garantizan ellos. Oye, pero aquí nos regresamos. ¿Y en San Luis a quién lo rentaste? ¿Cómo lo rentaste? Pues el San Luis, en el tiempo que yo duré trabajando para Ecolab, que fue del 96 al ¿Y no batallaste para rentarlo? 2005, ¿bueno? ¿No batallaste para rentarlo? No, se me formaban para rentarlo. Pero inclusive, o sea, hubo amigos que los dejé fuera, no se las quise rentar porque yo sabía que les iba a ir muy mal. Porque eran cuates que eran clientes de cantina. Y luego, pues dijo, no saben nada de cantina, ¿no? Y yo decía en ese tiempo, por cuestión de la económicas, de cómo mi papá me enseñó a manejar un negocio, había quien me decía, yo te pago 12 meses por adelantado de renta. Y luego decía, ok, 12 meses es tanto. ¿Cuánto más tienes en el banco? No, güey, pues es mi capital, lo quiero invertir aquí. Le dije, no, güey, vas a quebrar. Y yo le decía, para que te des una idea, un negocio esto es para que camine. Necesita que tengas en el banco 200,000 pesos o 100,000 destinados solamente a meterle más a este negocio. Sí, para que por si el primer mes no rentable. Claro. Entonces le digo, ¿has pensado que, por ejemplo, mañana la clientela se dé cuenta que yo ya no estoy yo y unos dejen de venir? Digo, yo no soy el gran, o sea, no, ¿cómo te diré? Yo soy malacariento. Entonces, le digo, hay clientes que les gustan que el cantinero sea un malacariento. Le dije. Entonces, a lo mejor mañana dice, ya no está el malacariento, me voy a otro lado, ¿no? Entonces, no pienses que si yo vendo ahorita 10 cartones al día, te la voy a rentar a ti y tú también vas a vender 10 cartones al día. ¿Cómo te pasó a ti cuando lo agarraste en San Luis, no? Porque Claro. se fueron muchos clientes. No, cuando yo agarré el San Luis el primer año, no pasé de vender 50 cajas al mes, el primer mes. Era, haz de cuenta, punto de quiebra eso. Pero, pues, yo estaba soltero, nunca lo pensé, pero ahora sé que si no me hubiera ido bien, tenía mi papá, el apoyo de que mi papá iba a llegar a rescatarme y decir, a ver, algo estás haciendo mal. ¿Sí? Y así fue como empezó eso. Te digo, acá en la empresa esta, me contratan en abril del 96
Y fíjate la suerte, Dios sabe por qué hace las cosas. Gracias a que entré a esa empresa, libré la ley del 97, del Seguro Social. Entonces, si hubiera sido contratado un año después, Lo que todo el mundo anda peleando ahorita. no hubiera librado esa pensión, que ahorita todavía no la disfruto porque todavía estoy pagando, pero digo, la tengo por ahí. Y luego, cuando yo empiezo a trabajar en la empresa esa, yo trabajaba en Juárez. Ya cuando me establezco, que ya agarro trabajo, busco casa de renta en Ciudad Juárez, me llevo a mi familia. Yo en ese momento tenía a mi hijo, el mayor, y mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija. Nos vamos a vivir a Juárez. La primera casa que renté, la renté ahí por, no sé si te acuerdas que en la entrada de Juárez hay un antro que se llama Los Bandidos, pasando el aeropuerto. Así que empiezan las colonias ahí, Bandidos. Creo que todavía existen, no estoy seguro. Ahí a la derecha, en esa colonia Infonavit se llama, ahí renté una casa. Luego, eso fue en abril del 96. Entonces yo ahí, de abril del 96, empecé a trabajar. Mi jefe directo era el americano que vivía en El Paso. Entonces él cruzaba todos los días y nos íbamos a trabajar. Fui aprendiendo a atender a las máquinas lavalosa, un poco de lavandería. ¿Y tú traías Juárez nada más? Sí, un poco de limpieza de habitaciones. Y en diciembre, el otro jefe, el que me contrató, su oficina estaba en Guadalajara. Él era el jefe regional, entonces él controlaba todo de Guadalajara para acá arriba, hasta Monterrey. Entonces, organizaron una posada en Guadalajara. Entonces, el que era mi jefe acá en Juárez, Bernie, le habló al americano a Chris, y, oye, pues invítanos a la posada. Órale. Pero no creas que nos mandaron boletos ni nada. Dijo, yo les pago la gasolina, vénganse en la camioneta. La camioneta que traía Bernie era de la empresa. Pues nos fuimos en la camioneta a pasar la posada, a pasar la posada en Guadalajara. Cuando llegamos a Guadalajara, nos reciben, llegamos a la oficina y nos dice la secretaria de mi jefe, de Chris, miren, los voy a ir a llevar al departamento de Chris. Dijo, se van a quedar a dormir ahí. Él tiene habitaciones ahí extras y él anda de viaje, pero regresa mañana. Entonces, ya nos llevó, nos acomodó y todo eso. Y en la noche que estábamos ahí, suena el teléfono y era Chris, nos estaba hablando desde Cancún. Entonces contesta Bernie, ya platica con él y luego le dice que me pase a mí. Entonces me pasa el teléfono a mí, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el viaje? Entonces me dice, oye, Humberto, ¿cómo te verías de gerente? Haz de cuenta, cuando a mí me contrataron como técnico. Eso decía mi tarjeta de presentación, técnico, y mi boleta de pago. El siguiente puesto que sigue para arriba en esa empresa, el escalafón, es gerente de territorio. Pues los mexicanos, cuando vemos la palabra gerente, sientes como que vas a ser el jefe acá de la empresa, ¿no? Pues no, gerente es simplemente que ahora, aparte de ser técnico, vas a vender. ¿Sí? Entonces, te suben un poco el sueldo. O sea, tú invitabas a los clientes nada más para arreglar las máquinas. A ver qué le fallaba a la máquina, nada más. Sí, entonces ahora dice, tienes que vender. ¿Sí? Entonces, me dice en ese momento, me ofrece la gerencia de Puerto Vallarta. Me dice, quiero que te vengas de gerente de territorio a Puerto Vallarta. Y luego yo, entonces, estaba bastante alto el volumen y Bernie oyó. Y luego me dijo, agarró un papel y me dijo, le puso en el papel, dile que necesitas pensarlo. Y le dije, no, pues déjame lo pienso y todo eso. Pues, está bueno, entonces mañana que regrese ahí platicamos. Entonces ese día en la noche fuimos a cenar, nos tomamos unos tragos. Bernie en ese momento era una persona que tenía 14 años trabajando para la empresa, había trabajado en las ligas mayores porque él había trabajado en Las Vegas. Entonces, para esa empresa, las ligas mayores de ese negocio son Las Vegas. Entonces, me dice él, mira, yo he vivido en varias partes de Estados Unidos. La empresa me ha movido. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando te ofrecen eso es pensar en tu familia, antes que en la empresa. Entonces, mañana que venga, tú dile, oye, espérame, yo necesito ir a Puerto Vallarta. Porque me preguntó, ¿conoces Puerto Vallarta? No, le dije, nunca he ido. Ok, dile que tú necesitas ir a Puerto Vallarta, conocer la ciudad, conocer las escuelas, saber cómo se vive en Puerto Vallarta y cuánto cuesta vivir en Puerto Vallarta. Porque entonces le vas a decir, oye... Pero que no, o sea, Cancún o... ¿Mande? Ahorita dijiste Cancún. No, yo trabajé en Cancún años después, Sí. Digo, pero... Te ofrecían Puerto Vallarta. Me ofrecieron Puerto Vallarta, pero te decía yo que la persona que me ofrece Puerto Vallarta en ese momento me estaba hablando por teléfono desde Cancún. Ah, ok. Él estaba en Cancún viendo unos ok. clientes y me habló a Guadalajara para decirme que sí me iba a Puerto Vallarta, ¿no?
Él me quería mover a Puerto Vallarta porque los 2 gerentes de territorio que había en Puerto Vallarta los iban a mandar a Cancún. Entonces yo me quedara ahí, ¿no? Total que al día siguiente que viene fuimos a comer, platicamos y me ofreció. Entonces ya le dije lo que me había enseñado el otro, ¿no? Le dije, pues déjame ir a Puerto Vallarta a conocer. Total, a las pocas semanas me mandan un boleto y me dicen, vete a Puerto Vallarta, te vas a hospedar en tal hotel, te va a recibir el gerente actual, alguno de los gerentes actuales y todo. Total, fui, lo vi y todo, dije que sí, acepté. Entonces ya hicimos lo que había que hacer, los planes, subimos los muebles en un camión de mudanzas en Juárez para mandarlos a Puerto Vallarta y me pidieron que los primeros 2 meses no llevara a mi familia a Puerto Vallarta porque iba a viajar mucho. El gerente del territorio de Vallarta no solo atendía Puerto Vallarta, atendía hasta Culiacán, varios hoteles por toda la Riviera, Nayarita, hasta Culiacán. Entonces a Culiacán había que ir a atender los VIPs y estos ambos. Entonces, y luego para el sur había que ir hasta Ixtapa, creo. Entonces, me decía, no traigas a la familia porque vas a viajar mucho. Y luego, oye, ¿y la casa? No busques casa. El departamento de Marlon, que era el cuate que uno de los que se iba a ir allá, dijo, ve a ver el departamento de Marlon y tú me dices si te gusta. Pues, un departamento padrísimo. Era en la plaza comercial más fregona, la única que había en ese tiempo en Puerto Vallarta. Haz de cuenta que en el área de comidas, la ventana de una de las recámaras, tú la abrías y veías el área de comidas. Estabas en la zona comercial mejor de la ciudad. No, pues ahí ya el plan era quedarnos a vivir ahí. Entonces empecé a viajar con el compañero de ahí. En esos días, esos 2 meses, yo estaba hospedado en un hotel. Entonces el tipo llegaba por mí al hotel, nos íbamos a viajar. Y uno de esos viajes, ya casi cumpliéndose los 2 meses, estaba, ¿cómo se dice? Estábamos instalando una máquina lavalosa en un hotel que se llama Grand Bay, que era el primer hotel nivel 5 diamantes que se instalaba en esta zona, pues, de Vallarta. Nomás había en Cancún en ese momento, y creo que en Acapulco uno. Estábamos ahí instalando la máquina, cuando llega Chris, y luego, ya nos saluda y todo, y luego me dice, ven, necesito platicar contigo. Ya nos fuimos allá a los jardines a platicar. Y luego me dice, te tengo 2 noticias. Una buena y una mala. Y luego dice, ¿cuál quieres primero? Y luego, no, pues la mala. Me dice, acaba de llegar un nuevo director a nivel nacional. Viene de Estados Unidos. Y los cambios que habíamos planeado con el director anterior se van a suspender. Entonces tú ya no te quedas en Puerto Vallarta. Pues yo me molesté. Y le digo, oye, mis muebles están por llegar, ya tengo escuela para mi hijo. Humberto, eso lo paga la empresa, no te preocupes. Entonces yo me molesté, me acuerdo que dije malas palabras y me sentí traicionado. Y el cuate se quedó muy serio, me dejó hacer mi rabieta. Y luego me dijo, ahí te va la otra. La otra es que no te regreses a Juárez. Acabo de contratar a un muchacho en Guadalajara, que lo mandé a Ciudad Juárez para que Bernie lo capacite como te capacitó a ti. Entonces él va a estar 6 meses capacitándose allá. Y yo necesito que tú estés en Guadalajara 6 meses. Porque el de Guadalajara sí se va a Cancún. Entonces Guadalajara se queda solo. Entonces te vas a trabajar 1 mes con el de Guadalajara para que te entregue los clientes y te muestre la ruta. Se va él, te quedas tú solo en Guadalajara 6 meses. Y luego, pues hice rabietas. Me dice, ya sabes las 2 noticias. Necesito una decisión tuya. ¿Quieres seguir en la empresa? Sigues. ¿No quieres seguir en la empresa? Ahorita vamos a la oficina, pido tu liquidación, te doy un boleto de avión, regresamos tus muebles, nosotros lo pagamos, regresamos tus muebles a tu casa y vais. Amigos como siempre. Porque yo amenacé con renunciar, yo no dije me regreso a trabajar a Juárez, ¿no? Ya no quiero nada con la empresa, ¿no? Pero te iban a mover a Guadalajara. Sí, entonces la otra opción era quedarme en Guadalajara. Entonces al fin, de la rabieta y todo, que me preguntó qué decidía, no, me quedo en Guadalajara. Me fui a Guadalajara 6 meses. Me dijo, si quieres que tu familia venga, un fin de semana o algo, le dices aquí a la señorita, te reserva un hotel, te manda boletos de avión para tus hijos, todo. No, la empresa me trataba muy bien. Pues sí, mi familia, mi esposa ya teníamos a 2 niños, al niño y a la niña. Fueron a pasar unos días allá de vacaciones a Guadalajara. Me aventé mis 6 meses ahí en Guadalajara, regresé otra vez a Ciudad Juárez. Y después conocí
aquel director nuevo que había llegado a nivel nacional y que había hecho esos cambios, que me había rechazado a mí, ¿no? Y que yo sentía, lo veía como algo mal y yo lo odiaba a ese tipo, ¿no? De hecho, un día le menté a su madre. Entonces, el cuate aguantó, pasó tiempo. Cuando yo regreso otra vez haz de cuenta, yo me fui en el 97, como enero, febrero del 97, marzo del 97 me fui a Guadalajara. Yo regreso a finales del 97 a Juárez otra vez. Rento otra casa distinta, llegan los muebles, volvemos otra vez a retomar nuestra vida ahí. Porque sabes que regresamos, los muebles duraban mucho para llegar y duramos más de un mes viviendo en un hotel, ahí en el María Bonita, el primer María Bonita que construyeron. Ahí duré viviendo y luego renté otra casa, nos volvimos a acomodar y seguí trabajando. Meses después, va y me visita ese director nacional. Pues va y me visita y en una comida me dice, Humberto, yo me siento en deuda contigo. He sabido la rabieta que hiciste porque pues yo hice cambios de última hora. Dijo, me siento en deuda contigo y quiero ofrecerte algo. ¿Quieres ir aquí a Cancún? Yo para ese momento, ya con lo que tenía conocimiento de la empresa, yo ya sabía que Cancún eran las ligas mayores de México. Además, eran las ligas mayores de Latinoamérica. Entonces, cuando me ofreció ir a Cancún... Por todos los hoteles que hay y restaurantes. Sí, por todos los hoteles y el nivel de calidad que hay de hoteles, ¿no? Entonces, no le dije, pues sí. Me dijo, ok, te voy a dar una tarea. Consigue a alguien que se quede en tu lugar en Juárez. Dijo, porque por ser ingeniero, tú con las maquiladoras la llevas muy bien. Conoces muy bien a la maquiladora. Necesitamos conocer a alguien que la lleve muy bien en la maquila. Porque el más grande negocio de maquilas que tenemos en el país lo tienes tú. O sea, otros estados tienen mucha mezcla de industria y hoteles. Y tu mezcla es muy pequeña hoteles y lo mayor es maquiladora, ¿no? Y yo necesito que introduzcas a alguien bien total. Probé a varios que me mandaron de la Ciudad de México, varios candidatos. Al fin, un cuate que mandaron de Guadalajara. Ese más o menos... no estaba muy seguro de dejarlo, pero me habló el director un día y me dice, Humberto, ya llevas 5 candidatos retachados, güey. Te necesito en Cancún ya, cabrón. El próximo que te llegue, dale una untadita en el cerebro y te vas al Cancún, güey. Total, ese cuate fue la víctima, el que llegó de Guadalajara. Ahí le di una paseada de todo esto y ahí nos vemos. Así lo dejé. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que rentaste en San Luis hasta ahí? Bueno, hasta ahí, desde el San Luis lo renté en principios del 96. Ahí estamos hablando casi 2 años, más 2 años, 1 año y medio, casi 2 años. ¿Y ahí seguía? O sea, que sí. tenías rentado. Bueno, te voy a decir, todos los años que duró rentado el San Luis, se lo renté como a 5 distintas personas. O sea, no fue a la misma. Iban quebrando y pues el que sigue y el que sigue. El último que tuve fue el que duró más tiempo. Los años que duré viviendo en Cancún fueron los años que él lo tuvo rentado. Bien, el tipo. Ahora, cuando yo acepté irme a Cancún, nos vamos a Cancún, mi esposa iba embarazada, llegamos a Cancún y vivimos casi 3 meses en un hotel, porque era muy difícil encontrar casa, para allá no llevamos muebles, bueno, llevamos muy pocos muebles, entonces rentamos una casa amueblada y nos hicimos de más muebles allá y todo eso, pero yo empiezo a trabajar en Cancún y en ese momento que yo llego a Cancún, la empresa estaba empezando a trabajar con el hotel más grande de México en ese tiempo, que es el Mon Palace. En ese tiempo ese hotel tenía 900 habitaciones en 3 edificios, o sea, en 3 hoteles distintos ahí en la Riviera. Bueno, en la zona hotelera de Cancún y acá en el aeropuerto. Y tenía una lavandería en ese momento, que era la lavandería de hotel más grande de Latinoamérica. De hecho, yo hace un par de años fui ahí, tienen 3 hoteles y el de Gran es el más grande, Mon Palace. El Mon Palace, el Sunrise Palace. Sí. El Nizuc. El Nizuc, sí. Entonces, ahorita ese hotel del que estamos hablando debe tener unas 8,000 habitaciones. Sí. Ahí en el área. Pero a mí se me hizo muy nuevo. Sí. Bueno, yo hace mucho que no voy. Digo, yo la última vez que estuve en ese hotel fue en el 2000... que sería como 2006. Cuando yo empiezo a trabajar en Cancún, te digo, la empresa había llegado a un acuerdo con ese hotel, siendo la lavandería de hotel más grande de Latinoamérica, para que le proveyeran los productos. Y imagínate la cantidad de productos que usa una lavandería de ese tamaño. La lavandería trabajaba 24 horas del día, tenía 3 turnos de 8 horas y tenía 170 empleados en cada turno.
Y en cada turno nada más Sí. para lavar Nada más para sábanas y lavar la toallas. ropa, sí. Tenía 25 máquinas de 400 kilos cada máquina. Y luego, no, ¿sabes qué? Miento, eran 170 empleados en los 3 turnos, ¿sí? Y eran 25 máquinas de 400 kilos, 400 kilos de ropa seca. Entonces, cuando tú vendes químicos, pues en botecitos de 20 litros o de 60, que era lo máximo que vendía la empresa aquí en México, pues son muchos botes. Entonces, lo que hizo la empresa es hacer una instalación como las que tienen en Estados Unidos en algunos clientes, que se llaman um, bulk system. Es un cuarto grande en el que ellos determinan cuántos químicos va a usar el cliente y se ponen un tanque, por ejemplo, ¿qué es lo que más vamos a usar aquí? Pues que alcalino. Ponen un tanque de 8,000 litros de 10,000 litros de alcalino, 8,000 litros de blanqueador, 5,000 litros de neutralizante, otro tipo de blanqueador. O sea, hay blanqueadores, no solo el cloro es blanqueador, hay blanqueadores a base de oxígeno, por ejemplo. O sea, le puso como que dice ahí un almacén. Un almacén. Eran 8 químicos distintos. Entonces, esos tanques, para llenarlos, el proveedor de transporte nuestro llegaba con los tanques y en la pared estaban las 8 bombas, una de cada químico. Esas bombas funcionaban con aire nada más, no con electricidad, con aire. Entonces tenían un gran compresor que producía aire para alimentar esas máquinas, esas bombas. Entonces el cargador llegaba con el bote, ponía la manguera entre el bote y prendía la bomba. Y automáticamente a la hora de prender la bomba, antes de arrancar la bomba, lo primero que pasaba era que en la tapara del tanque estaba una válvula especial, funcionaba con aire también. Entonces, antes de que arrancara la bomba, se abría automáticamente la bomba, la válvula, para que entrara el químico. Entonces entraba el químico y pues, vaciaban 50 botes de 60 litros, ya, llenaban cada tanque y se iba. De ahí, hacia adentro de la lavandería, iba un ramal con 8 tuberías donde iba cada químico, de PVC cédula 80. Entonces ahí adentro había 8 tanques de 200 litros, uno para cada químico. En la tapadera tenía una válvula similar a la del tanque de afuera y tenía flotador de nivel bajo, switch de nivel bajo y switch de nivel alto. Entonces cuando el tanque de allá adentro de 200 litros se vaciaba, automáticamente lo que hacía era que mandaba primero la orden allá a la bodega de que se abriera la válvula de salida del tanque y luego que se abriera la válvula de salida de este tanque y luego que arrancara la bomba. ¿Y cómo llevan el conteo de lo que agarraban? Por lo que surtíamos y por lo que medíamos al final, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros no le cobrábamos al cliente el químico que mandábamos, le cobrábamos los kilos de ropa que lavaban. Entonces, haz de cuenta, para nosotros vender esos químicos, aparte de instalar todo ese equipo, a cada una de las lavadoras le instalas una computadora atrás en la pared. O sea, la obra también eran ustedes. Sí, todo el equipo es de la empresa. Entonces la empresa, instalábamos la computadora y en la computadora tiene las 8 bombas. Entonces yo hago la fórmula. Yo digo, si van a lavar toallas, le pican el número 1. Y yo le digo a la máquina, cuando te piquen el número 1, tienes que echar agua de tal temperatura, tienes que enjuagar. Dependiendo lo que sepa hacer la máquina, hay máquinas que no saben, hay máquinas que saben lavar para allá y tú les dices, bueno, lava 2 minutos para allá, hacia la derecha, y luego lava 2 minutos hacia la izquierda. O yo le digo, métele agua a nivel bajo, métele agua a nivel alto, métele de tal temperatura. Por ejemplo, ahí tenían vapor. Yo metí agua, yo nomás tenía agua fría. Y yo decía, en el siguiente paso quiero agua caliente, entonces meto el agua y luego meto el vapor. Cuando llegue a tal temperatura empieza a lavar. En este momento mete el químico. Tú le das todas las órdenes. Entonces tú eras responsable de los resultados. Y pesaba la ropa que le echaban, o sea, ahí con el sistema que tenía. Más que pesarla, tú sabes que no le pueden meter más de 400 kilos porque la máquina se bloquea, ¿sí? Se desbalancea. Entonces contaban las lavadoras que hacían. Cuentas las lavadoras y luego aparte lo confrontas contra un número que el cliente te tiene que decir cuánta ocupación tiene. Y nosotros sabemos una habitación que ensucia. Bueno, una ocupación de 24 horas genera tantas sábanas sucias, tantas toallas sucias, tanto esto. La playa genera tantas toallas de playa. Entonces, todo eso es un gran Excel donde toda la información se te va cuadrando, ¿no? Yo podía venir de vacaciones a Chihuahua, prender mi laptop y ver qué estaban lavando en ese momento en tiempo real. Y yo podría darme cuenta
que estaban lavando, por ejemplo, sábanas o toallas con la fórmula de las sábanas o al revés, ¿sí? ¿Y tenías varios hoteles o...? Sí, yo lo máximo que llegué a tener en Cancún de clientes eran 12 clientes nada más, pero eran las lavanderías más grandes de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, yo atendía al Ritz-Carlton. En ese momento el Ritz-Carlton era el mejor hotel que había en México. O sea, la mejor calidad de ropa era la de ese hotel. Para que te des una idea, un día un cliente que puso una lavandería en el pueblo de Cancún, en Benito Juárez, me habló, me buscó y todo eso, y luego ya me pidió que fuera a su negocio, me dio la dirección, fui, y luego ya me dijo, oye, quiero comprar tus químicos, mira, puse esta lavandería, le voy a lavar a hoteles chiquitos de ahí del pueblo, y luego, ya, pues le hice la cotización, toda la propuesta, y luego me dice el cuate, oye, pero la ropa sí me va a quedar como la del Ritz-Carlton. Le digo, ¿cómo? No, así como está la ropa del Ritz-Carlton, dijo, yo conozco el hotel. Le digo, mire, fui a agarrar unas toallas de él, le digo, ¿todos los clientes que tú tienes usan estas toallas? Sí. Pero mira, necesitas 60 toallas de estas. El costo de lo que cuestan 60 toallas de estas cuesta una sola toalla del Ritz-Carlton. Entonces imagínate la calidad del algodón del Ritz-Carlton para esto, ¿no? Entonces le dije, no te puedo garantizar eso. Te garantizo que van a quedar limpias, que van a quedar suaves, que van a quedar blancas. Nada más. Como las del Ritz-Carlton, no. Oye, ¿te llevaste la familia a Cancún? Sí, sí. Te digo, cuando llegamos a Cancún vivimos 2 meses en un hotel. De hecho, a Cancún sí, yo creo que mi familia me la llevé como a los 30 días de yo estar allá. Porque te digo, cuando yo iba llegando, la empresa le estaba instalando el equipamiento de Bull System al Moon Palace. Y pues, a veces abres la boca cuando la debes de abrir. Y ese día que fuimos, iba el cuate que en ese momento era el responsable de la empresa en Cancún, que él se quería regresar a México, por eso me llevaron a mí para que yo me quedara en su lugar. Iba con nosotros y cuando íbamos caminando en la banqueta vi que estaban instalando las bombas neumáticas. Entonces yo volteo y luego me oyó el director que yo dije, son bombas neumáticas las que van a instalar. Entonces el tipo se detuvo y me dice, ¿conoces esas bombas? Y yo, pues sí, son bombas que jalan con aire. Y luego le digo, porque van a transportar químicos y todo, o sea, son bombas que no tienen, por dentro nada es metálico. Entonces, y tienen unos empaques especiales. Yo conocía eso por haber leído y prácticas de la escuela. ¿No? Entonces el cuate, muy bien y todo. Entonces, el chilango que se iba a regresar, el que me iba a dejar su puesto, me dijo, te acabas de poner la soga en el pescuezo. Digo, ¿por qué? Dijo, porque iban a poner un técnico que arreglara las bombas, dijo, y este tipo se acaba de dar cuenta que se lo va a ahorrar, porque tú le dijiste que conoce las bombas. Y luego me dice el tipo, ¿has desarmado alguna vez una bomba de esas? Le digo, no. Dijo, yo las desarmo con los ojos cerrados y las desarmo con los ojos cerrados. Dijo, y tú vas a tener que hacer eso. Y pues sí, abrí la boca de más. Fue muy duro, pero pues, terminé aprendiendo a desarmar las bombas y volverlas a armar, porque imagínate que ese hotel te hablaba a las 3 de la mañana y te decía, Humberto, no hay suministro de cloro. Y tienes que ir para el rey. Oye, pues no laven nada que lleve cloro ahorita. Mañana en la mañana voy. No, ¿vienes o vienes? Tenía que ir muchas veces, o sea, no tenías horario en esa empresa. Oye, las 2 primeras veces que ¿vieron un hotel así de ese estilo? No, vivimos en un hotel, ya ni me acuerdo cómo se llama, Rayo del Sol o algo así, que estaba pegadito a la central camionera, que no sé si seguirá siendo la misma central camionera de Cancún, pero la ADO, enseguida de la ADO ahí estaba el hotel ese. Un hotel bonito, de 3, 4 estrellas, ahí vivimos. Y luego, ¿cuántos ahí? Y luego para brincarnos, ¿cuánto que te brincas? Entonces, ¿por qué te regresas al San Luis? Fíjate que me regreso al San Luis porque yo duré, te digo, 4 años en Cancún. Y cuando yo entré a la empresa, mis jefes directos, desde aquí hasta el director, todos eran gabachos. Y los gabachos tienen una manera muy padre de trabajar, muy práctica, no son altaneros, conviven contigo como cualquiera. Y después me di cuenta que los mexicanos no somos así. Tenemos ese ego de yo soy el director y pues no me junto con los de abajo, ¿no? Entonces, a mí me pasó que cuando yo empecé a trabajar en Juárez, a los 4 meses, 5 meses de estar trabajando, el que era mi jefe, Bernie, el que vivía en El Paso, se fue de vacaciones. Entonces, cuando me dice que se va de vacaciones, le dije, oye, ¿y luego cómo le hago yo? Pues estoy aprendiendo. Me dijo, yo sé que tú puedes. Como no había celulares en ese tiempo, había beepers. Me dijo, si tienes algún problema, dijo,
primero analiza bien el problema, anota todo, te vas a la oficina, me marcas y te esperas 15 minutos y te regreso la llamada. Entonces ya él me hablaba y luego me decía, a ver, ¿cuál es el problema? Mira, el problema es este, sí, así, está pasando esto, la máquina es este modelo. Y el tipo, bien zorra, me decía, a ver, anota lo que te voy a decir. Ve y destapa la máquina, el cerebro, y vas a ver que hay 5 cables rojos y un amarillo y esto. Haz una prueba, quita el cable amarillo y luego prende la máquina a ver qué pasa. Esto, así de ese nivel el tipo. Entonces, fui aprendiendo con este cuate, pero ya cuando, ¿cómo te diré? Cuando pasa eso, me habla un cliente y me pregunta por la renta de una máquina. Entonces yo no sabía que rentábamos máquinas. Entonces le mando un viper a este cuate y le digo, oye, está hablando un cliente que quiere, era cuando iban a abrir los Denny's. Un cliente de que van a abrir un Denny's y quieren una máquina. Y luego me dice, mira, ese es un programa que tenemos para Denny's en Estados Unidos. Yo no sé si en México lo vamos a hacer. Habla a México y diles que te comuniquen con George Pronti. George Pronti habla algo de español. Habla con él y explícale y él te lo soluciona. Pero en México. Sí, en México. Entonces cuelgo, hablo yo al día siguiente a México y luego, oye, ¿me comunicas con George Pronti? Yo no sabía qué era George Pronti. Oye, ¿me comunicas? ¿Quién eres? No, pues soy Humberto Ortega acá de Juárez. ¿Pero con quién quieres hablar? Con George Pronti. ¿Para qué lo quieres? No, pues es que Bernie me dijo que hablara con él por esto y todo. Me dijo que hablara directamente con él. A ver, espérame. Y no, como 3 filtros para poder hablar con George Pronti. Después me di cuenta que era el director general. Por eso todas decían, ¿y este qué quiere hablar con él? Total, me contesta George Pronti, bien buena onda. ¿Qué onda, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? No, pues que esto y esto. No, mira, lo solucionamos así. Ese momento yo me sentí muy a gusto porque eran muy sencillos todos los americanos que trabajan ahí, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a cuando yo me voy a Cancún, seguía haciendo la misma línea. Todos mis jefes eran puros americanos. Pero los americanos en esa empresa, cuando vienen a trabajar a México, les dicen, ¿quieres ir a México? Te vamos a pagar tanto y tu proyecto es este. Tienes 3 años para hacerlo. Si en 3 años no lo logras, pero vas en buen camino, puedes tener una extensión de 2 años más y durar 5. El dinero que les pagan se los depositan en Estados Unidos y todos los gastos de México son pagados por la empresa. Entonces les iba muy bien. Entonces, muchos americanos se fueron regresando, fueron cumpliendo su proyecto y se iban. Yo iba a estar en Cancún. Entonces, mi jefe en Cancún, seguía siendo el americano aquel de Guadalajara, Chris, me iba perfilando para su puesto de él, que era gerente de distrito. Ya el gerente de distrito se encarga nomás de ventas de una región, de varios estados. Pues yo me fui cansando porque vivir en Cancún es muy cansado. Sí. No es como ir de vacaciones. Pues cuando vas de vacaciones vas a eso, te la pasas al pedo 15 días, una semana y... Sí lo he pensado cuando que vas y ves a los meseros, a todos los que están trabajando en el restaurante o en el hotel, dices, pobre güey, mientras todo el mundo se está divirtiendo, estos están chingando. Sí. Se me hace que sería muy difícil poder aguantar 15 días de vacaciones en Cancún aunque te las pagaran. O sea, cansa. Yo no sé nadar, no me atrae la playa, si voy y me siento, me tomo unos tragos. ¿Pero por qué se te hacía cansado eso, trabajar ¿no? en Cancún? Por el clima, güey. Porque una cosa es el clima para vacacionar y otra cosa es el clima para andar todo el día en el carro, entrando a oficinas. Los cintos de cuero, que aquí nos duran 10 años, allá te duran 3 meses, 4 meses y se pudren, se acaban, de cuero. Ya no digamos si el cinto todo el tiempo chafa. Sudando. Sí, la ropa te dura 2 puestas y se acabó. O sea, tienes que, yo creo que tener una vida económicamente hablando muy solvente en Cancún para poder estar bien. Una buena casa, con buen aislamiento, con mini splits, con todo eso. Todo el día prendido. Sí. Y luego buenos sistemas de captación de humedad en los closets y todo eso, ¿no? La verdad sí era muy pesado. Yo veía por mis hijos, me gustaba porque se la pasaban muy padre. Todos los fines de semana supongo que salían a... No todos. Fíjate que nuestra mayor diversión era irnos a Mérida. Porque en Mérida, pues Mérida es una ciudad muy bonita, muy económica, te la pasas muy padre. Entonces nos íbamos el sábado en la mañana a Mérida, rentábamos un hotel, íbamos a misa los domingos a Catedral y en la tarde ya regresábamos a Cancún otra vez. Entonces era más paseo para nosotros eso que ir a la playa. Pero sí, pues digo, también tenías ahí a la mano las mejores playas del mundo. Inclusive pues, los turistas van y conocen las playas de los hoteles. Uno que vive ahí conoce las playas que están vacías. O sea, vamos para acá y llegabas y no hay nadie ahí. ¿Sí?
Entonces, pues la pasaba suave. Pero llega un momento en que yo me voy cansando porque se van yendo americanos y me van poniendo mexicanos arriba de mí. Entonces, fíjate, yo hasta antes de llegar a Cancún, bueno, todavía en Cancún, cuando todos eran americanos, yo era el único empleado en la empresa autorizado para pedir devolución de gastos sin mandar facturas. Porque uno de aquellos días en los que el director general fue conmigo a trabajar a Juárez, fuimos a comer y luego eran aquellos tiempos en los que tenías que ir a pedir la factura y esperarte que te la hicieran. Entonces un día de esos que duraron, Humberto, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos esperando la factura. ¿Qué es la factura? Yo ya le expliqué. Y luego me dijo, ok, olvídalo, vámonos. Llegó a la oficina. Bueno, ella en esos tiempos ya traía celular. Entonces agarra el celular y habla a México y pide hablar con la contadora. Me dice, oye, me acaba de explicar Humberto las facturas. Y estoy molesto porque tuvimos que esperar 20 minutos para que nos dieran una factura. Humberto no puede andar perdiendo el tiempo con eso. Entonces, yo me imagino que la contadora le decía, oye, así son las leyes aquí en México, bla, bla, bla. Dijo, Claro, ok. Y el cuate dijo, ok, te voy a pedir un favor. Humberto te va a mandar sus gastos con factura o sin factura. Entonces, yo le autorizo que cuando no se pueda esperar, cuando esto, bla, bla, no pierda tiempo y te mande el puro ticket. En Estados Unidos cobramos los gastos con el puro ticket. Pero aquí, pues, a lo mejor también es por falta de confianza, ¿no? Entonces, yo era, en el tiempo que estuve hasta que ya tuve mexicanos, que me empezaron a decir, ya tu jefe soy yo y necesito las facturas. Entonces, yo me pasé años mandando gastos con los puros tickets. No, ya porque también viví el mismo estilo ahí en Estados Unidos de representante. Y es que ya puro ticket, o sea, el ticket del Walmart sin sacar factura. Y pues es que ya así o sea, ya no hacen facturas, Sí. ¿no? Ya presentan los taxis así. Y fíjate que yo siempre me quedé con la idea de que esa resolución había sido para todos los empleados. Pasa el tiempo y me doy cuenta que nomás yo. Porque empecé a viajar, me hablaban y me decían, oye, ¿nos echas la mano para instalar unas máquinas en el DF? Y iba yo. Oye, ¿nos ayudas en Tijuana? Y iba yo de vez en cuando. Entonces, en eso que fui conociendo me di cuenta que nomás yo tenía ese privilegio. Es un día que me tocó comer con el director ese, le pregunté, le dije, oye, ¿te acuerdas de esto y esto? Sí. ¿Por qué nomás yo? Me dice el tipo, te voy a decir, dijo, yo me sentí en deuda contigo por lo que pasó al principio, hijo. Luego te conocí, tomé rápido mucha confianza contigo, dijo, y me di cuenta que eres una persona honesta. Y yo creo que tú no le vas a robar a la empresa un 5. Por eso lo he hecho. Entonces, pues fue algo muy suave para mí, porque después te vas dando cuenta que hay compañeros de trabajo que los rollos de cable, por ejemplo, para una instalación donde vas a usar 50 metros, sacaban 3 cajas de 100 metros cada una y se desaparecían lo demás y bueno, muchas cosas, ¿no? Total, decía, pues yo nunca hago eso, pues se me hacía muy tonto ese tipo de cosas, ¿no? Total, cuando yo en Cancún me empiezo a cansar de que ya los mexicanos me estaban encima, me empecé a aburrir, le decía yo, pues yo ya me quiero regresar a mi casa porque para esto cuando yo renté el San Luis y me fui allá, yo los primeros días yo lloraba en la noche, sin que me viera mi esposa. Sentado en la banqueta decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo deprimido. Sí, man, es que estoy haciendo aquí. Yo no sentía, fíjate, yo creo que fue uno de los errores para no haber desarrollado más mi carrera económica en una empresa, que yo no fui por dinero. O sea, yo no fui con la idea de mejorar, de ganar más. Yo iba para ver qué se sentía ser ingeniero. Una de las cosas con las que yo más batallé y que a la postre fue la que me hace decidir salir es que presentar mi renuncia, pues yo no tolero tener jefes. O sea, sí tolero cuando el jefe que tengo, yo le puedo aprender algo, sí, cuando es un jefe que yo digo, mis respetos, por eso está aquí arriba de mí, ¿no? Pero cuando tienes de jefe a alguien que dices tú, pues este güey, ¿qué pedo? Y te los cambiaron. O sea, que me está diciendo que yo haga algo mal, pero yo, oye, eso está mal. No, pero hazlo porque yo soy el jefe y yo te estoy diciendo, no, estás mal, no lo voy a hacer. Entonces me empezaron a pasar ese tipo de cosas. Entonces yo presento mi renuncia en Cancún y ya el único americano que había en ese momento era mi jefe regional. Entonces me decía, no estás bromeando. No, le dije, me había platicado mi esposa y yo. Acabamos de comprar, teníamos como 3 meses de haber sacado un carro nuevo en la agencia, un Suru. Ya planeamos, le dije, mira, vamos a vender los muebles. Hay 2 o 3 muebles que no los queremos vender, los vamos a mandar en un camión de mudanzas. Y el carro, nos vamos a ir de aquí a Juárez, a Chihuahua en carro, conociendo. Nos vamos a ir ahí ranchando. Y luego, bueno, deja ver.
este cuate le habló al director general, al mexicano, que estaba ahora de director, y lo invitó al día siguiente a comer, y luego allá a Cancún, me llevaron a la comida esa, y ahí el cuate ese me rogó, hombre, no te vayas, no sé qué esto, y que te ofrezca, no, yo ya no quiero eso. Y ya me preguntó, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué te quieres ir? Le dije, yo estoy cansado de estar en Cancún. Bueno, déjame hacer un plan para proponerte algo. Entonces me propone, dice, te voy a pagar el regreso a Chihuahua, de tus muebles, de lo que tú quieras, si quieres subes el carro en el camión de las mudanzas, te doy boletos de avión, te vas a Chihuahua, llegando a Chihuahua te voy a dar 30 días de vacaciones, y luego te vas a quedar de gerente en Chihuahua. Yo sabía que en Chihuahua había gerente. Dije, oye, ¿el gerente de Chihuahua? No, dijo, se van a quedar los dos. Dijo, tú lo vas a apoyar, pues él no tiene la experiencia que tienes tú. Dijo, pero este primer año que no vas a estar aquí, que tu familia va a estar allá, tú vas a estar viniendo a Cancún cada vez que se necesite. O a capacitar a... Sí, o sea, dice, vas a estar viniendo, te vamos a rentar un departamento aquí en Cancún para que vengas y estés 2-3 días y luego te vas a Chihuahua. Entonces, y así me la aventé un año, yendo y viniendo. Hubo ocasiones que llegué a Chihuahua, iba mi esposa por mí al avión, al aeropuerto, llegamos a la casa de mis papás y timbraba el teléfono. Te hablan. ¿Qué onda? Humberto, hay un boleto de avión de regreso, güey, te necesito inmediatamente aquí. Hay una bronca en el Moon Palace. Oye, pero lo siento. ¿Ibas llegando? Sí, yo sé que acabas de llegar, lo siento, ya me la sé, pero te necesito aquí inmediatamente. Pues, ropa nueva en la maleta y ahí voy otra vez a Cancún. Oye, pero viéndolo como negocio, pagar esas, un boleto de un día para otro es bien caro. O sea, No, pero para una empresa de esos tamaños, no. Son empresas multimillonarias. O sea, un cliente como un Palace, ¿cuánto? Bueno, para que te des una idea, fíjate. ¿Cuánto le venderán? ¿Cuánto le Cuando facturarán? yo dejé de atender al Moon Palace, el Moon Palace, esa lavandería, en 24 horas, en el 2001, en 24 horas, lavaba más ropa que todos los hoteles de Chihuahua, que habían en Chihuahua en ese momento, que todos los hoteles de la ciudad de Chihuahua juntos en un mes. Ellos en un día. Ellos en un día lavaban eso. Estamos hablando de que ellos en un día lavaban 45 toneladas de ropa seca. Ahora, si te digo cuánto lavaban en temporada alta, lavaban 55, 58 toneladas de ropa diarias. Eso era solo un hotel, el Moon Palace. Si yo sumo todas las toneladas de los 12 hoteles que tenía, estamos hablando mensualmente como 11,000, 12,000 toneladas mensualmente. Eso, tradúcelo en químicos y en dinero, es una millonada. O sea, yo el sueldo que tenía allá, porque el sueldo no era muy alto, pero las comisiones en Cancún, con esos clientes, O sea, total que comprarte un boleto de un día para otro no... No, es que yo no lo compraba, pero ellos, o sea, no, para ellos, no es nada. No, olvídate. Total que ya te regresas y luego como pides el San Luis al... Bueno, cuando yo regreso y que ya termino ese compromiso de estar yendo y viniendo a Cancún, me quedo aquí en Chihuahua, pero el que era director en ese momento, te digo, no tenía me di cuenta ya cuando estaba yo aquí, que no había un plan concreto para mí aquí. Entonces ya cuando me empecé a fijar que